Geoff Johns arranca su trayectoria en DC Comics allá hacia finales de los años 90, principios del año 2000, con la creación de un personaje llamado Stargirl, quien funcionaba en parte como homenaje a su difunta hermana Courtney, quien falleció en un accidente de aviones, y también funcionaba como legacy de dos personajes de la Edad de Oro. Uno era Starman y otro era el Star Spangled Kid, personajes que formaban parte, el primero de la Sociedad de la Justicia y el segundo de los 7 Soldados de la Victoria. Y hablando de la Sociedad de la Justicia, Johns por esos años escribiría un triunfal regreso de los personajes más viejos de DC. Tendría su primer evento, el cual es el Día del Juicio, un arco bastante regulero, pero en el cual sentaría las bases de tramas que después explotaría años posteriores, como por ejemplo su paso por la colección de Flash y ahora sí, su llegada a Green Lantern, el cual marcaría una época para el personaje cuyas influencias perduran por supuesto hasta el día de hoy. Estamos hablando del camino que inicia con Renacimiento y que después nos lleva a la guerra de los Sinestro Corps, todo lo que es Black Knight, después el día más brillante, y sin hablar de eventos que marcaron a todo DC, como fue justamente la Crisis Infinita, toda la previa de la Crisis Infinita y todo lo que vino después, como por ejemplo la serie semanal 52, en la cual Johns coescribió con otros talentos de la editorial. Ese fue un trabajo compartido muy interesante, el cual planteaba 52 números que equivalían a una semana en un año ficticio. Estaba bueno porque al ser diferentes escritores, todos de renombre por supuesto, se notaban los diferentes estilos en las diferentes tramas, porque sí, en ese año había varias tramas de varios personajes que por lo general eran secundarios, no se enfocaba en Superman, en Batman, en Flash, en la Mujer Maravilla, no, eran personajes como el No Cut Man o el mismo Booster Gold o la nueva Question, etc. Este camino le gana el estatus de, por lo menos, de escritor estrella, de ser el responsable de un montón de bestsellers en lo que se refiere a cómics, ya que eran elogiados tanto por la crítica como por el público, y obviamente los números eran buenísimos. Es por esto que cuando llega el año 2011 y por una cuestión comercial DC considera que ya había llegado a su techo de ventas y que necesitaba urgentemente hacer un borrón y cuenta nueva para que nuevos lectores se introdujeran en historias más amigables y sin tanta reminiscencia de tanta cosa de esto de lo otro, justamente cae la tarea de Johns guiar este reinicio, como había pasado a mediados de los 80 con la crisis de las Tierras Infinitas, y él justo aprovecha un nuevo run que estaba escribiendo justamente de Flash, concretamente de Barry Allen, quien acababa de volver después de la crisis final, la cual no escribió él, pero él sí escribió una miniserie llamada Flash Rebirth, donde se explayaban un poco más en este regreso y lo que implicaba y daba pie a tramas futuras, además de retirar a Wally West, quien se iba a hacer de padre de familia y esposo. En este arco, concretamente, teníamos la introducción de elementos que después quedarían para el personaje, como es el tema de que Zoom mataba a la madre de Barry, y el superhéroe intentando revertir esta injusticia volvería el tiempo atrás, causando consecuencias terribles en toda la continuidad. Obviamente tenemos una miniserie escrita por el mismo Johns, donde Flash junto a un grupo de superhéroes de esa línea temporal hacen un par de cosas para evitar que suceda todo esto en primer lugar, y de esa resolución queda una línea cambiada donde la mayor parte de los personajes, a excepción de Batman y de Green Lantern, verían sus historias reiniciadas a cero. El título que nos compete en este caso, que fue uno de los estrellas de justamente de ese relanzamiento y de la editorial, es el grupo más importante, la Liga de la Justicia, compuesto por los personajes estelares y guionado justamente por Geoff Johns.
Acá primero se nos introduce un origen bastante limpio, bastante fresco, bastante divertido, con los personajes en encarnaciones mucho más jóvenes de las que conocíamos, teniendo en muchos casos las primeras interacciones de estos personajes, a excepción por ahí de Superman y Batman o de Green Lantern y Flash, que ya se conocían de historias previas. Vemos cómo estos suelen chocar bastantes, haciendo hincapié más en sus diferencias que sus similitudes, por ahí pareciéndose más a grupos como los X-Men que la Liga de la Justicia, que por lo general siempre la une una especie de respeto mutuo. Vemos como el motivo por el cual se junta este grupo es justamente enfrentar a Darkseid en una invasión a la Tierra. Vemos como este grupo derrota a Darkseid. De hecho, de esta saga hubo dos adaptaciones. Una es una película animada y la otra son las dos versiones de la Liga de la Justicia del CEU que seguramente todos ustedes ya vieron. Después continúa con un par de arcos más, como por ejemplo el Trono de Atlantis, que en realidad es una suerte de cruces con la colección de Aquaman. Y ahí vamos derecho a lo que es el primer arco importante, la Guerra de la Trinidad. Título bastante ambiguo porque se puede referir a varias cosas, por ejemplo la Trinidad del Pecado, que eran 3 personajes místicos que se habían introducido en este nuevo relanzamiento. 2 eran reversiones de personajes ya conocidos. La tercera era Pandora, un personaje nuevo, quien se suponía era la Pandora del mito griego, quien abrió la caja. Esa podía ser una trinidad. La otra trinidad eran las 3 ligas en disputa. Una era la Liga de la Justicia, la de la colección principal. Otra era la Liga de la Justicia Oscura, la cual era una colección paralela enfocada en la magia, los demonios, etc. Donde hay personajes como Satán o Constantine. Y después había una serie recientemente lanzada y también escrita por Jones, llamada La Liga de la Justicia de América, donde Amanda Waller armaba una suerte de equipo justamente pensado para hacer una contrafuerza para un eventual vire de la Liga de la Justicia hacia la maldad y hacia una actitud hostil hasta la Tierra. Recordemos que en este nuevo universo no estaban los años de referencia que le daban credibilidad a la Liga, sino que era un grupo de gente muy fuerte que había armado una suerte de equipo, de sociedad, y muchas más garantías que eso no tenía. Bueno, al final toda esta pelea termina revelando una conspiración que resulta en la llegada de las variantes de los personajes de Tierra 3. Ustedes recordarán de la época del multiverso, la Tierra 3 era justamente donde estaban la Liga de la Justicia Malvada, también conocida como Sindicato del Crimen, personajes como Ultraman, Superwoman, Owlman, Johnny Quick, que es la versión mala de Flash, Power Ring, que es la versión mala de Linterna Verde. Y bueno, acá en un giro sorprendente de los acontecimientos y en contraposición de todos los encuentros que versiones anteriores de la Liga de la Justicia había tenido con ellos, transcurriendo algunas en la vieja continuidad pre-crisis y ocurriendo otras en la continuidad post-crisis. En este caso, el Sindicato del Crimen fulmina a la Liga de la Justicia, los derrota completamente a todos, a excepción de Batman, que logra escapar. Pero tenemos a un Sindicato del Crimen que domina la Tierra. Se hacen con el control total de todo, volviéndolo una suerte de tiranía. Y es acá donde tenemos un giro aún más inesperado, y quienes terminan recuperando la Tierra no son más que una coalición de los principales villanos, quien, a diferencia de la gran masa de villanos que justamente se habían convertido en el ejército del Sindicato del Crimen, prometiéndole beneficios que nunca habían tenido justamente por la presencia de superhéroes poderosos, se arma una suerte de coalición entre, por ejemplo, Lex Luthor, Black Adam, Black Manta, el Captain Cold, donde en una batalla, Batman, Gatúbela, donde por medio de una batalla muy cruenta logran vencer al Sindicato del Crimen, acabando de formas bastante violentas a la mayoría en una forma que obviamente la Liga de la Justicia jamás tendría. De acá se abre otra línea muy interesante, que es justamente la incorporación de algunos de estos villanos al roster de la Liga de la Justicia, mostrando cómo hacía falta otro punto de vista por fuera de lo tradicional dentro del equipo, que serían
Lex Luthor, aportando obviamente perspectiva e ingenio. Y Captain Cold, quien era una especie de guardaespaldas. Otro personaje que se une y al cual fue introducido varios números atrás por medio de backups o historias secundarias de pocas páginas, fue justamente Shazam, a quien se había reinventado de una forma bastante fresca, saliendo de ese niño ñoño que era básicamente un boy scout y que se convertía en un bonachón, y siendo mucho más pícaro y consecuente con un huérfano actual, quien tiene que aprender a sobrevivir, quien sufre muchas carencias. Bueno, esta versión del backup de Geoff Johns sería tomada de forma casi literal en el DCEU también para hacer la película de Shazam. En ese caso le agregan un poquito más de comedia y modifican algunas cosas, pero es, no sé, en un 90% igual al cómic, o sea que tuvo una gran influencia este backup de Liga de la Justicia, que después posteriormente sería editado en forma de tomos, de forma individual. Volviendo a Shazam, se une la Liga de la Justicia, donde, como dije antes, estaban Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Cyborg, también estaba Lex Luthor, Captain Cold. Y acá tenemos la incorporación de algunos personajes nuevos, como es Jessica Cruz, quien en principio se vuelve el avatar del Power Ring, el anillo de poder del Linterna Verde de Tierra 3, que había sido asesinado, entonces su anillo fue a buscar a alguien más. Al final ella se logra liberar de este anillo, que es como una especie de parásito, es algo malo. Recordemos que en Tierra 3 está todo retorcido. Y termina poseyendo un anillo de Linterna Verde, sumándose a los Corps. Y después estaba Simone Baez, que es un personaje de origen musulmán, quien también se convierte en otro Linterna Verde. Entonces en estas páginas terminamos viendo diferentes versiones del Linterna Verde, en ausencia de Hal Jordan, quien no dije, pero después de los primeros arcos se había retirado por una peleita que había tenido con Wonder Woman. Bueno, tenemos otro pedido con un par de historias interesantes, como ser el virus de Amazo, por ejemplo, que es un virus basado en el personaje Amazo, que es este androide que tiene los poderes de toda la liga y que le da poderes a gente random, pero después los termina como convirtiendo en unos zombies. Un arco interesante, no muy trascendente, pero entretenido de leer. Y finalmente llegamos al último arco de Jones en la liga, que completa una suerte de círculo con el primero, y es el retorno de Darkseid para derrotar a estos personajes, con el regreso, por ejemplo, del viejo Antimonitor, que no se lo veía desde hace un rato. Tenemos la aparición de personajes como Metron también. Tenemos el regreso de una amazona perdida que resulta ser la hija de Darkseid. Bueno, hay un montón de tramas que convergen. Como dije, están los sobrevivientes del sindicato también. Pasan un montón de cosas. La liga en un momento se termina convirtiendo como en dioses para lidiar esta situación. Por ejemplo, Batman se sienta en la silla de Metron, que es este nuevo dios que tiene una sabiduría suprema. Superman, por ejemplo, se convierte en una suerte de ser negativo después de sumergirse en el foso de Apokolips. Bueno, pasan un montón de cosas que terminan obviamente en la derrota de Darkseid, del Antimonitor y de cualquiera que quiera peligrar la paz de la Tierra, como diríamos. Después de esto tenemos un relanzamiento que no es un reboot, sino que es simplemente un rebranding de la mano de Robert, que arranca con un one shot justamente escrito por Geoff Johns, y cuando todo parecía que iba de maravilla, llega una etapa horrible y sin vida que nos hace lamentar que Geoff Johns haya abandonado el título, lo cual marcaría una época donde el autor se empieza a separar de DC, donde entran otros escritores y donde por ahí las historias ya viran para un rumbo que en lo personal a mí no me gustan tanto. Todo lo que después va para el lado de Noches Oscuras, de metal, de todo eso, a mí ya me parece que tiene un bajón importante de calidad. Pero, como ya se imaginarán, es tema para otro video. Así que ahora me gustaría leer a ustedes qué pensaron de toda esta etapa. La verdad que me esforcé por resumirla lo mayor posible en estos 15 minutos. Obviamente dejé cosas afuera, si quieren ponerlos en los comentarios son siempre bienvenidos. Y si les gustó este video, les voy a pedir un like, así este contenido se posiciona mucho mejor en los algoritmos de YouTube y ofrece esta serie llamada Cómics en el Recuerdo a mucha más gente. Y si justo da la casualidad de que caíste por primera vez en Papalopoulos con este video, te invito a suscribirte justamente para ver todas las entregas anteriores. Hasta la próxima.